Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Hola amigos, aquí comienza Contemporáneos. Mati Bombide, muy requete buenas noches, sean bienvenidos a esta instancia de vida radial donde habitualmente presentamos literatura de En Nuestro Tiempo, decía por ahí algún copete del programa, no sé qué, pero como sea amigos, adelante, le damos paso al correalizador de Contemporáneos. ¿Cómo le va, joven Pablo? Muy bien, joven Darío, muy buenas noches. Tantos jóvenes. Sí, yo tengo muletillas jóvenes viejos insoportables, tal cual. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a estar en torno a un poeta colombiano que se llama Raúl Gómez Jatín, a quien yo desconocía hasta esta experiencia de lectura que hemos tenido durante la semana. En principio, estamos hoy ante un caso bastante repetido en nuestra Latinoamérica, de un poeta latinoamericano muy impregnado, muy traspasado por el lirismo de poéticas de corte europeo, algo del lirismo del romanticismo, algo del malditismo francés. Ese fue mi principio de lectura y dije, otra vez. Pero no, amigos, no. Un poquito más adentro, cuando avanzamos, sobre todo cuando avanzamos en los eventos de su vida material, empezamos a descubrir otra cosa, y como recién charlábamos con Pablo, hacia el final de su producción, hacia el final de sus textos publicados, se descubre muy otra cosa. Vamos a intentar entonces aproximarnos a esa muy otra cosa, y verdaderamente creo que vale la pena haber traído a Gómez Jatín esta noche a Contemporáneos. No sé si usted quiere aportar algo a esta preliminar, joven. No, hay un caso puntual con este autor, o sea, es un autor de una obra no muy extensa, pero que al principio cuando uno lo empieza a leer no pronostica lo que va a ser el final de su obra. Entonces es un caso extraño por ahí de un hallazgo poético en la lectura de estos textos, o sea. Lo que vos decías por ahí de un comienzo europeizante o europeizado, termina siendo, te diría, un autor bastante latinoamericano y que nosotros nos hacen resonancia de programas anteriores como Martín Adán, por ejemplo. O como Caicedo. O como Andrés Caicedo. Bueno, otro colombiano. El tema es más o menos así. Creo que el recorrido de su vida fue así. Nació en el seno de una familia, no sé si aristocrática, pero de formación, un padre muy culto. Y hacia el final de su vida no se sabe si se suicidó o si lo atropelló un colectivo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en situación de calle, así literalmente hablando, problemas de adicciones, todas las marginalidades que se imaginen. Ese es más o menos el recorrido de la vida de Gómez Jatín. En un momento, así como en la prehistoria de la informática, se sienta el hombre con otro hombre a tratar de tipear, ¿no? En la primitiva informática, ya por los años 80, tiene que haber sido un textito que él quería ponerle Los Poetas, Amor Mío. Y bueno, estaban escribiendo, esto lo cuenta, ayúdame con el nombre que se me olvidó, Alvarado Tenorio, Harold Alvarado Tenorio. Ahí está, Harold Alvarado Tenorio, ¿no? Él era quien estaba pasándole los poemas a Gómez Jatín. Debajo del título dice que le dijo Alvarado Tenorio, Jatín, a la derecha, ponme estas palabras entre paréntesis. Quedaría así: los poetas, amor mío, hacemos con lo imposible de la vida una belleza posible. Yo broté de un muchacho atormentado y febril que soñaba diurnos sueños de ser quien no era. Hasta acá todo parece impregnado por ese romanticismo de corte europeizante. Vamos a hacer el camino hacia otros sectores de este hombre. Así que amigos, esta noche con nosotros, Gómez Jatín. El Dios que adora. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle,
no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad, o porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan, porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos, porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad, porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula, porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio, porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendí al capital siendo abogado, porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al hermano ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un paga amargo y solitario y disputado, como estos versos míos que le robo a la muerte. Lo que recién escuchamos en la mismísima voz de, decime cómo se pronuncia, Hatín, ahí está, Gómez Hatín, Raúl Gómez Hatín, es el poema El Dios que adoro, ¿sí? En su propia voz, y lo que ahora escuchamos y escucharemos en nuestras cortinas es Two Twins. Raúl Gómez Hatín nos dice lo siguiente: nací en Cartagena el 31 de mayo de 1945, pero soy de Cereté, Córdoba, un pueblo en la mitad del valle del Sinú, o Chinú, como dicen los cartageneros. Esto es en el norte de Colombia, ¿eh? Mi antepasado Tomás de la Cruz Gómez, tío en segunda línea ascendente de mi padre, fue ejecutado en 1780 en Lórica, cuando el levantamiento comunero y su cabeza expuesta en una jaula de hierro para escarmiento público. Esto es un testimonio tomado de un libro que se llama Arde Raúl, escrito por un escritor colombiano llamado Fiorillo. Otra postilla de él mismo hablándonos en esta primera instancia de contemporáneos, que es un encuadre biobibliográfico del autor del día, nos dice el propio Gómez Hatín: desde muy niño, mi vida se la aposté al arte, específicamente a la literatura. Mi padre me decía Luis Carlos López de memoria. No sé quién es Luis Carlos López, debe ser un gran escritor colombiano, ¿no? El tuerto, no era Tortrabisco en realidad, y es uno de los padres de la literatura colombiana, me imagino. Pero la poesía, continúa diciéndonos Gómez Hatín, me ha deparado, no precisamente costado, me ha deparado, dice, locura, pobreza y soledad. Y trabajo, muchísimo trabajo, pero también ha traído a mi vida ocio, gran alegría y amistad. Fíjense las dos cosas, que esto me encantó cuando lo leí. No soy pues un hombre amargado, sino simplemente estoico. Me limito a decirles a otros de mi dolor de estar vivo y del placer de estarlo, mirando el río Sinú, el mar y las murallas de Cartagena, o el rostro de alguien que de alguna manera trascendente y oculta me dice que el mundo está vivo. Esa es una manera de presentación de él mismo que me gustaba para este momento, antes que hacer un recorrido así, de tipo encuadre biobibliográfico. Tiene una relación bastante importante con el padre, de hecho, una relación que lo marcó toda su vida. Claro. El padre era abogado, bien, se casa con la madre en realidad huye con él. Bien, la madre de origen libanés. Sí, nació en un pueblito cerca de Beirut. Sí, está presente ahí, eso, y está presente también la figura de la madre, de la abuela libanesa, en un poemas que destilan odio y amor por la misma intensidad. Ajá. Y el padre lo hacía recitar de memoria muchos poemas, lo hacía leer mucho a Shakespeare, a Balzac, a Eka de Queiroz, bien. Inclusive él hereda una biblioteca que después va dilapidando, va tirando, va vendiendo, regalando.
su vida, digamos, de calle, ¿no? Hay que decir que Hatim llegó a estudiar Derecho. Exacto, bien, sí. Y que nunca ejerció. Claro. Bien. Exactamente, estudió, cuenta más o menos su vida, transcurrió así. Ese pequeño pueblito que se llama Cereté, ahí fue al colegio primario, después tuvo unas instancias, digamos, un poco dolorosas que vamos a repasar después en el bloque de las entrevistas. Se tiene que ir a la gran ciudad que es Cartagena a estudiar, tiene que vivir con la abuela, lejos de su mamá, tiene un vínculo muy, muy estrecho con su madre, como nos decía Pablo. Otras cuestiones que valen la pena mencionar acá: publicó en una revista bastante importante de la literatura colombiana que se llama Puesto de Combate o algo así, no lo tengo acá. Fue actor, director también de su sí, tenía todo un berretín con las obras clásicas, sobre todo Eurípides, las grandes tragedias. Y bueno, tiene toda una experiencia teatral bastante fuerte. De hecho, con una obra que curiosamente él representaba una madre superiora. Claro. Tiene la posibilidad de viajar a Francia, que se frustra posteriormente. Para un personaje bastante atormentado, con situaciones familiares bastante adversas. Su relación con los hermanos, bueno, siempre cuando muere alguien y después se hace famoso hay un montón de versiones sobre las relaciones. Claro. Lo cierto que, bueno, hay quienes dicen que era tan insoportable señor Gómez que la familia lo aleja por miedo a sus reacciones. Claro. Pero según él, en realidad lo dejaron abandonado y le robaron parte de su pertenencia. De la herencia, básicamente, de la herencia que había recibido de sus padres. Sí. Hay un tema con eso, digamos. En otro tipo de autor no importaría, pero en el caso de este autor, es un vida y obra se entrecruzan perfectamente, en donde entonces es muy difícil separar las aguas. Claro. Y bueno, como vamos a escuchar en palabras del propio Gómez Hatim o en algunos textos que leamos nosotros, vamos a entender que la palabra de este poeta es sumamente incandescente, digamos, cortante en muchas cosas. Entonces, hasta para hablar de la abuela habla por un lado bien y por otro lado mal, cuando habla de su madre. Pero es una belleza como habla de cualquier manera. Pero más o menos para tenerlo claro, el recorrido vital de Gómez Hatim, aunque para mí es Hatim, pero bueno, es verdad que está escrito Hatim, nació en ese pueblito así de zona rural, paradisíaco, a la orilla del río, cerca del mar. Se fue a Cartagena cuando era un adolescente, después se va a Bogotá a ser joven y a ser un actor famoso, un actor que tiene papeles importantes, que trabaja con enormes directores. Se vuelve, aparentemente por motivos políticos, llegaba el izquierdismo a Colombia, él lo perturba, se vuelve, vive como 8 o 9 años prácticamente encerrado así en la casa de los padres, en la finca materna, anda descalzo, tiene problemas mentales. Muchas veces es internado, vivió mucho tiempo en neuropsiquiátricos. El diagnóstico de una esquizofrenia. Claro. O sea, y bueno, esto hay que contarlo un poco, no por lo que llegara el izquierdismo, sino porque en ese momento el tipo de teatro que estaba haciendo, la cacerola sacaba. Sí, saco la cacerola. Para. Pero que en ese momento, digamos, hay que situarlos, 60-70, ¿no? Claro. Ambiente universitario, en donde, bueno, lo que se estaba pidiendo un tipo de teatro contestatario. Exacto, ahí está, ese izquierdismo. En cambio, él estaba montando obras de Eurípides. Claro. O sea, entonces dice, bueno, yo frente a eso, bueno, va a tener una postura y va a tener una postura de rechazo, de volverse hacia adentro. De hecho, él no vuelve a acercarse al teatro después de eso. Claro. Fue tan determinante la experiencia de él, quien en ese momento no estaba escribiendo tampoco. Sí. Él dice que después de esa experiencia, bueno, lo obliga, digamos, que la única forma de poder seguir viviendo es la escritura. Tal cual. Bueno, y hacia el final de su vida vuelve a Bogotá, donde, bueno, muere aplastado por un bondi, pero nadie sabe si se suicidó, si... Dice que tenía la costumbre de torear combi, digamos, que se ponía en la mitad del camino y bueno, toreaba, ¿no? Hay quienes dicen que ese mismo día, bueno, todo lo que lo habían visto, que en realidad estaba bien, que estaba contento, que había podido recibir un dinero y bueno, esa noche lo iba a quemar seguramente, pero no le dudaba mucho el dinero en las manos, pero que no lo veían como un personaje que se iba a suicidar en ese sentido, ¿no? Tal cual. Bueno, sus libros son poemas de 1980, fíjense qué tarde en su vida publica su primer texto. 37 años, casi 35, 36 y 37 años tenía en las primeras publicaciones.
Después publicó Retratos, que son textos de 1980 a 1986, un muy lindo texto que se llama Amanecer en el Valle del Sinú, Título. hermosísimo. También es como un compilado de textos escritos entre el 83 y el 86. Aquí hay mucho de esos escritos en los neuropsiquiátricos. Del amor, otro texto. Hijos del tiempo. Esplendor de la mariposa, Pablo considera que es su gran texto, es publicado en 1993. Los poetas, Amor mío, ese que les contaba yo recién la anécdota de que lo estaban cliqueando y bueno, y él pidió que le pusieran ese pequeño epígrafe, que fue publicado póstumamente, y el libro de la locura, también publicado póstumamente en el año 2000. Hay un par de antologías que se llama Poesía 1980, 1989, 1995, son datos por si alguien se interesa, y hay otra antología de toda su obra que se llama Amanecer en el Valle del Sinú, publicado en 2006. Bueno, ese es un panorama así más o menos general y formal de Raúl Gómez Hatín, esta noche en Contemporáneos. Y lo que escuchamos y escucharemos se llama Los Peyotes, amigos, esta banda extraña, mezcla de argentinos y peruanos, ¿no? Y es una mezcla de punk rock con psicodelia californiana, ¿no? Dice la crítica que es un rock and roll garajero y cavernícola. Ahí está, Cavernícola se llama el tema. El disco, vamos. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura. Experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. ¿Cómo hacer? Detrás un vidrio. Me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa.
Segundo bloque de Contemporáneos esta noche en torno a Raúl Gómez Hatín, sus textos, algunos detalles de su vida y sus opiniones. Precisamente en este segundo bloque lo que hacemos es repasar alguna entrevista que valga la pena ser referenciada, de manera de tener la voz habladita de los autores. Bueno, revisten mucho interés, por lo menos para mí, las entrevistas. En este caso tenemos muy poquitas, yo encontré solo una y he dado vuelta a todo lo que estaba disponible, por lo menos a través de la red. No creo que haya muchas más, me parece que debe haber solo una, y es esta con Harold Alvarado Tenorio, otro personaje de las letras colombianas. Bastante polémico el personaje. Pero tiene muchísimo brillo. Es el editor y realizador de una revista de literatura contemporánea latinoamericana que se llama Arquitrabe, no sé cómo se pronuncia, me imagino que debe ser así. Bueno, y él le hace una entrevista en 1987 y tiene un copete en la entrevista que se las voy a leer porque la verdad que es necesaria para entrarle. La entrevista se llama Conversando con Raúl Gómez Hatín, acá, con acento en la I. Y dice, después de 9 años de ausencia, esos 9 años de ausencia son los que yo les contaba, o los que les contábamos recién, del loco va y se encierra, se vuelve a la casa paterna, queda ahí como, bueno, y tiene todas las crisis psiquiátricas, ¿no? Pero después de 9 años de ausencia, dice, este julio de 1987, regresó a Bogotá, donde había consumido su juventud, el poeta y hombre de teatro Raúl Gómez Hatín. Esta dilatada ausencia, dice Alvarado Tenorio. Esta dilatada ausencia lo llevó por las tierras del Bajo Sinú, donde recorrió descalzo y a pie pueblos como Ciénaga de Oro, Cereté, Lorica, San Bernardo, San Carlos, Ayapel, Saúl, etc. Parece que el loco andaba de piro de verdad, se pateaba, caminaba entre la selva. Mendicante. Tal cual. Bueno, hablan de la infancia, es la parte más hermosa, les recomiendo leer, en verdad esta entrevista es para leerla toda, estaría re bueno leerla toda, no nos va a dar el tiempo del programa. Hace toda una entrada por la infancia, cuenta de dónde vienen sus antepasados, cómo era su papá, cómo era su mamá. La mamá era una especie de princesa oriental, aparte con muchos berretines. Es un poeta, un poeta que ha construido ese pasado, y su obra es parte de su universo. O sea, ha contemplado toda su infancia desde la adultez, entonces claro. Tiene definiciones, visiones sobre cada uno de los elementos que componen su infancia. Así es. Después de todo eso le dice el periodista cómo fue su vida en Cartagena, es decir, ese momento donde tuvo que ir, supongamos, a la escuela secundaria, ¿no? Tuvo que trasladarse a la ciudad más cercana, ¿no? Y era Cartagena. El esplendor de Cartagena, dice Gómez Hatín, palió un poco el dolor de la separación de mi madre y de mi padre. Todos los días, después de salir del colegio, me escapaba a la muralla y al mar para recoger conchas y caracoles y a escribir una pequeña novela sobre mi madre y mi familia. Una novela de 9 páginas donde narraba la fuerza emotiva de mi madre, su relación a veces conflictivas con sus familiares y la separación obligada de unos hijos que tuvo de un primer matrimonio, y mi soledad, mi desamparo en la casa de mi abuela, que quedaba en el centro de la ciudad, en la calle de la Mantilla, así llamada porque una dama de la época de la colonia se suicidó ahorcándose con su mantil al verse abandonada por el amante. Así hablaba este hombre muy elegante. Más adelante, después cuenta que vio mucho cine ahí en Cartagena, también que vio el primer Hitchcock. ¿Cómo estamos con la pronunciación? A los 9 años mi madre me enseñó a fumar y a los 14 un primo árabe me indicó los secretos del ron y de ciertos burdeles que él frecuentaba. Bien, hay un texto que me parece interesante, que un poco va a sintetizar estas experiencias de infancia y que se refiere a sus padres, ¿no? Dice: desdichados padres, cuánto desengaño trajo a su noble vejez el hijo menor, el más inteligente. En vez de abogado respetable, marihuano conocido. En vez del esposo amante, un solterón precavido. En vez de hijos, unos menesterosos poemas. ¿Qué pecado tremendo está purgando ese honrado par de viejos? ¿Innombrable? Lo cierto es que el padre le habló en su niñez de libertad, de que Honoré de Balzac era un hombre notable, de la canción de la vida profunda, sin darse cuenta de lo que estaba cometiendo. Tal cual. Más adelante en la misma entrevista le pregunta, o le hace referencia al periodista, ¿no? Tenorio,
Harold Tenorio. Alvarado Tenorio. Hacia el final del programa me lo voy a aprender, ya vas a ver. Le pregunta por el teatro, ¿no? Porque, bueno, fue muy importante en su vida. A lo que Gómez Hattin responde: para mí el teatro, y es interesante esto, para mí el teatro ocupa un lugar subsidiario al lado de la poesía en mi desarrollo personal, pero es algo que entraña un gran placer y una gran fuerza en mi vida de 20 años para acá. Me encanta ofrecer emociones con mi cuerpo. He representado incluso papeles femeninos, como dije arriba, y aunque desde 1971 empecé a dirigir mis propias obras, no significa nunca lo que mi alma ha alcanzado como seguridad en su desarrollo, en el trabajo de la poesía, que comencé a los 21 años. He hecho también una adaptación de Heréndida, el texto de exacto. García Márquez. Exacto, y otra de los Arcanienses, de Aristófanes. También obras de Kafka, bueno, y sigue enumerando otras cosas en torno al teatro. Después, y esta es la parte más interesante a mi juicio, una de las más interesantes de la entrevista, Harold Alvarado Tenorio le pregunta, y tuvo el advenimiento de una nueva era después de eso, ¿no? Porque están haciendo como un recorrido cronológico en la entrevista. Compañero Grasso, ¿quiere usted? Dijo el periodista, eso. La política había penetrado al teatro colombiano. Mi trabajo teatral siempre tocó lo mítico antes que lo histórico, lo estético antes que el detalle antropológico o sociológico. Soy ajeno y contrario a cualquier injerencia de una actividad como la política, a la que considero de menor rigor intelectual que el arte en un mundo de este. Las consideraciones políticas aparecen en las grandes obras de arte, no como una premeditación, sino como una meditación y un reflejo secundario. Me sentía frustrado, no solo por esto, sino ante todo porque se me agolpó todo lo que había visto sobre arte, sobre vida, y me sentí confundido, y perdido, y loco, y tonto. Fíjense, yo no estoy de acuerdo con sus apreciaciones, pero qué lucidez para decirlo. Fíjense, dice, bueno, eso, que le empezó a molestar la incursión de la política en los textos que se escribían, ya sea en el teatro o en la literatura. Dice, las consideraciones políticas aparecen en las grandes obras de arte no como una premeditación, sino como una meditación y un reflejo secundario. Insisto, no estoy de acuerdo, pero da para pensarlo, da para rastrear algunas grandes obras. No estoy de acuerdo, que vos no estás de acuerdo. Ah, mirá vos. Sí, me parece que... Que tendría que meditarlo mejor, me decís. Sí, podemos no, yo pienso que lo político entra como una premeditación en el arte. Y claro, pero no bueno. se está refiriendo como que estén separadas las cosas del arte y la política. O sea, de todas maneras, bueno, queda en ese lugar como que sí. Habría que profundizar. Dale, y continúa diciendo, me encerré en una pequeña finca que tenía mi padre, después de esto, ¿no? De ese impacto que le dio la incursión de la política al arte latinoamericano de esos años, estamos hablando de los 70, ¿no? Uh-huh. Me encerré en una pequeña finca que tenía mi padre en los umbrales del pueblo, con una biblioteca donde ante todo estaba la poesía, casi toda la poesía universal, y perdí la relación coherente que había tenido con la vida y el arte. Mi imaginación poética empezó a nacer dolorosamente. Lloré casi 2 años mi infortunio mientras cultivaba mangos, calabazas y berenjenas. Me descuidaban mis sobrinos, enloquecí totalmente, encerrado en la pequeña heredad. Mi padre comprendió, mi madre sufrió, mi hermano no entendió, él y su esposa me despojaron de los bienes que me dejó mi padre, incluso del seguro de pensionado que yo disfrutaba a causa de mi enfermedad y de algunos solares en mi pueblo. Posteriormente, bueno, él va a hablar y va a incursionar en digamos, el consumo de alucinógenos. Bien. Dice, yo se lo leo si quiere usted contrapuntear. Dele. Los alucinógenos dieron alas y aire a mi imaginación de artista, pero saturaron de una manera mortalmente negativa mis emociones. Del hongo estroparia y su herida mortal derivó mi alma a una locura alucinada de entregarle a mis palabras de siempre todo el sentido decisivo de plena vida. Decir mi soledad y sus motivos sin amargura, acercarme a esa mula vieja de mi angustia y sacarle de la boca todo el fervor posible, toda su babasa y estrangular lenta con poemas anudados por la desolación. Y continúa, ese es un texto que ilustra... Elogio a los alucinógenos. Exactamente, eso que nos decía recién desde la entrevista. Continúa respondiendo en la entrevista a Gómez Hattin. La muerte de mi padre fue seguida de un delirio mortal que me llevó a estar encerrado en un hospital mental durante 56 días sin probar alimentos, sin acostarme, sin siquiera tomar agua. Pero ahí nació mi coherencia poética.
Pero ahí nació mi coherencia poética. Fíjense la percepción que tiene el chabón. Al salir escribí en unas semanas un pequeño libro que nunca publiqué, Humor Negro, liberándome de la tragedia de la locura. Volví a Bogotá y emprendimos con Carlos José y Miguel Durán el montaje de Final de Partida de Beckett. ¡Qué obra para salir de... Montaje frustrado por un nuevo ataque. Se medicó muy bien. Sí, totalmente. Bueno, montaje frustrado por un nuevo ataque a mi debilidad emocional. Bien, hay algo acá que me gustaría señalar, esta referencia al espacio de manicomio, ¿no? O sea, yo al principio del programa referencié a Martín Adán. Claro. Los últimos años de Martín Adán también fueron de un hombre de la calle, un hombre que terminó en hospicios y viviendo y escribiendo, tal vez con menor suerte o con mayor rigor, depende de dónde se lo mire. Sí, depende de dónde se lo mire. Bien, que Hatim, ¿no? En este sentido, porque al menos los textos de Hatim se publicaron. Muchos de los textos de Martín Adán no se lograron, se perdieron algunos y otros no se lograron publicar o se publicaron mucho tiempo después. Está la idea esa de que lo mejor de Martín Adán, el autor de La Casa de Cartón, el peruano, se perdió. Se perdió ahí en divagues de callejero. Bien, y estamos hablando de este tipo de autores, estamos hablando también de cierta concepción del poeta maldito, de la herencia de los malditos franceses. Claro. Bien, realmente vos decías que no hablaba de Baudelaire en sus entrevistas, pero sí menciona a Rimbaud, a Villon, el gran poeta medieval francés, este monje picaresco, ¿no? Que iba por caminos con una vida sexual increíble, un goliardo parecía. Y él fue ¿cómo sería? Un ícono para Rimbaud, para Baudelaire, ¿no? François Villon. Bueno, dice, siguieron 9 años, quiero terminar de leerles esta respuesta a estos años tan cruciales en la vida de Gómez Hatim. Dice, siguieron 9 años que han oscilado entre la mendicidad en las calles, el domicilio de aceras y parques y estancias más o menos prolongados durante 11 ocasiones en diferentes clínicas psiquiátricas, pero no he dejado de escribir. La publicación en 1980 de un pequeño libro, promovida y realizada por mi amigo Juan Manuel Ponce, dice Gómez Hatim, le dio un piso algo sólido a mi existencia. He trabajado en las clínicas siempre, he escrito por lo menos una tercera parte en las clínicas. Si se me pidiera repetir la experiencia me negaría horrorizado, pero si me dijeran que renunciara a ella lo negaría rotundamente. La alquimia entre el dolor y la locura, mi frustración personal, el duro trabajo de leerme tantos libros, ver tantas películas y de escuchar el amado y difícil Joan Manuel Serrat, que me enseñó a entender a Machado, y el duro esfuerzo de mi escribir diariamente 15 o 20 páginas, dieron como resultado una acogida a mi obra poética. Sobre todo de parte de los poetas Jaime Jaramillo Agudelo y el difusor de la cultura y escritor Milcíades Arévalo, dos personajes del arte colombiano, ¿no? Ahí concluye Gómez Hatim describiendo ese periplo, ¿no? Tenebroso, pero también productivo en sus propias palabras. Sí, ¿no? También hay como una idea del poeta como el pariente de la experiencia, ¿no? El poeta que vive y escribe desde su propia existencia, ¿no? De las marcas que va dejando en la existencia en su vida, y eso que se traslada a la obra y como volvemos a lo mismo, ¿no? No hay una forma de separación entre vida y obra. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito más de Gómez Hatim? Hay muchas más cosas de esta entrevista que la verdad está estupenda para leerla a quienes se interesen, ¿no? en estas formas de literatura. Vamos a escuchar un poquito más de Gómez Hatim leyendo sus propios textos y enseguida seguimos con más contemporáneos. El leopardo, como fuerza de monte en un rincón oscuro, la infancia nos acecha. Así el leopardo, Marta Cristina Isabel, el leopardo que se asoma por tus ojos, ha saltado derrumbando años y sobre mi niñez de bruces me ha derribado. Sueños de un día trepando los peldaños de la eternidad. Tú venías por el sol y yo era de barro triste. Tú tenías noticias del universo y yo era ignaro. Los años, Marta, con su carga de piedras afiladas, nos han separado. Hoy te digo que creo en el pasado como punto de llegada. Frente al mar olvidaba aquellos hombres rudos
mensajeros de un mal que hoy me parece triste, autoridades fieras del poder de los otros, agresores gratuitos del niño que yo era. Ante el mar encendí mis primeros poemas, defendiendo mi causa de sus asolaciones, altanera multitud que quería imponerme una verdad no hecha a mi ser ni medida. Hoy los veo deambular por el mar de la vida, con la cabeza oculta bajo la sombra grave de sus mediocridades adornadas de oro, y sus hijos son sombras de sus sombras marchitas, debilidades ciegas que esa edad germinó, y yo mismo me apeno ante ese tiempo amargo. Junto al mar me consuelo y recuerdo sus ojos, padres e hijos son calcomanías oscuras, de ese mal que no cura pero tampoco mata, de ser hombres de río con el alma negada. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? Qué bien que suenan los papeles cuando en el audio, cuando hay un poeta que está leyendo y se escucha el crujir, es interesante. Ahí escuchamos dos textos de Gómez Hattin, uno era El Leopardo y otro se llama Si las nubes, y es hermosísimo, es muy cortito, es medio así de un gran lirismo, pero desglosado. Algo que nos quedó un poco descolgado de lo anterior, ¿no? Hattin es un poeta de la naturaleza. Exacto. De la naturaleza vivida desde niño. O sea, hay todo un. Hacia el final de su poesía, hay como un. No digo una vuelta al niño, digo el mantener ese niño que fue y que nunca él quiso matar de alguna manera. Él lo asocia a sus recuerdos, a sus padres, a la vida en la naturaleza. Claro. Siempre está volviendo al interior de Colombia, a ese pueblo en donde que lo vio crecer, pero al mismo tiempo, paradójicamente, sufrió mucho. Claro, Bien, porque no solamente era el niño extraño, sino también era el poeta y también el que, como lo va diciendo después, es homosexual y drogadicto y el loco, bien, loco. Pero al mismo tiempo tiene esa relación de volver al pueblo y volver a esa naturaleza. Así es. Mokers. ¿Qué quiere decir Mokers? Burlón, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque se nota. ¿Cómo lo trata este carnaval? Estamos en ambiente. Todos dicen que somos unos caretas. Hay un tema de ustedes que se tararea mucho en este carnaval. ¿Un tema de conversación? Un tema de audición.
Los Peyotes se llama esta banda formidable, con un tecladista tremendo, con un batero zarpado. Búsquenlo, está por ahí, vale la pena ver los vídeos, también tiene una escena tremenda. Es sábado, día de descanso. Son las 6 de la tarde y te levantás de tu merecida siesta. Tu hijo Pablo te pide el auto para salir con su novia y sus amigos. Y vos aceptás. Con tu mujer planean delivery y una buena peli. Son las 5 de la mañana. Suena el teléfono. Te despertás asustado. Atiende tu mujer. Es domingo. Van camino al cementerio. Tu hijo te abraza con desesperación. Él se salvó, pero sus amigos no. Gastón y Pilar van adelante en 2 carrozas. Aunque no recuerda lo que pasó, sabe que fue el responsable. Salir de noche está bueno. Matar a tus amigos, no. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Mendoza, vida y vuelta. Tránsito responsable. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Tercer bloque de Contemporáneos esta noche. Contemporáneos es un programa emitido a través de la Mosquitera FM Radio Comunitaria en el 88.1 de tu frecuencia modulada estereofónica. Nuestros teléfonos son 451-1808 y bueno, después hay un montón de vías internéticas de comunicación. Hay un blog, hay un correo que es la mosquitera@yahoo.com.ar para comunicarse con nosotros, o también a través del Facebook, ya sea de Contemporáneos o de la radio. Bueno, amigos, en este tercer bloque, habitualmente en Contemporáneos, nos dejamos llevar. Para eso elegimos una buena cortina. Cocteau Twins. ¿Cómo se pronuncia, Pablo? ¿Cómo estoy con la pronunciación? Yo pensé que iba a regarpar esta cortina. Me dedico mucho tiempo a seleccionarla. Y no sé por qué no me gustan ahora que ya las elegí. Muy bien, en el tercer bloque de Contemporáneos nos dejamos llevar, como les decía. Es el espacio de la patineta crítica de nuestro compañero Pablo. El hombre se toma el laburo de escribir un texto en torno al autor, en torno a lo que ha leído de ese autor, y a esa mirada lúcida a menudo se le llama crítica, aunque a Pablo no le guste. Amigos, aprontémonos, dejémonos llevar por este recorrido al que en esta ocasión Pablo tituló Raúl Gómez Hatín, El apartado. La torsión definitiva, el giro fundamental de una vida arrojada al cumplimiento cabal de su destino. Así es. Vivir, sí,
Vivir en ese paisaje de desolación inexorable que suele ser, en sus cotas máximas, la experiencia poética. Alimentar la voluntad de selección con el gesto petulante y algo inconsciente del conquistador que ha creído hallar, acaso por azar, un mundo intocado, una patria que lo diga y, al mismo tiempo, lo corrobore. Así, Raúl Gómez Hatín solía descarnar sus versos sobre una hamaca entre el cielo y el mar de Cartagena. Hay algo en el gesto vital, la locura, la promiscuidad, el exceso de Gómez Hatín que configura un territorio intangible. El funcionamiento de esa terra incógnita, de ese particular espacio poético, está supeditado, de allí la consistencia y validez de todo programa estético, a la concreción de una estrategia personal. La necesidad de instaurar una distancia real y simbólica con sus semejantes, la búsqueda frenética de experiencias límite, el énfasis en la propia soledad como condicionante y alimento fundamental en la elaboración de su obra. En otras palabras, una suerte de ascesis que purifique a fuego y hielo la palabra de todo residuo utilitario, de toda sospecha de interacción con el orden moral y estéticos imperantes. El poeta, al marginarse, al excluirse, recupera el capital poético del lenguaje, hace que brille, flor esotérica, como un brillante en la mierda. Sobre la ensoñación de Roberto Triana, Arenas, es un video hecho de los pocos registros visuales formales que hay sobre la obra de Hatín. Recomendable y ya está en la página de Facebook, si lo quieren. Silencio, ojos distorsionados por una vida de intemperie. Por donde quiera que la cámara se posa aparece el abandono, la soledad, el orgullo de quien fuera expulsado del buen lado de la vida al exponerse a la impiedosa quemazón de las sombras. Nada se escucha al principio, solo la pausada fricción del caminar de un hombre avejentado que intercepta la mirada líquida de un muchacho en la penumbra del bar. Luego alguien, que somos todos nosotros, observa a ese hombre viejo subir a una hamaca. Lo que siguen son palabras arrancadas al sopor neuroquímico de la locura. El sol afuera es un pálido reflejo de lo que ocurre en el interior de esa habitación. Ascesis estoica, podríamos llamarle, ¿no? Es como un camino de purificación del lenguaje, es más o menos lo que nos ha proponido con lo que nos ha propuesto Pablo con este texto, el apartado tal cual, loco. Algo de eso hay, ¿eh? Lo hablamos la otra vez con Taglia, el caso Exacto, Taglia. por eso no está mal que venga después de Taglia Gómez Hatín. La cuestión de, digamos, el poeta como con esa una elección, digamos, yo creo que los grandes poetas han tenido elecciones de dónde pararse, cómo pararse y aguantarse ese lugar. Me parece que el caso de Hatín está esa idea de irse al margen, bien, sabiendo que lo van a marginar, pero al mismo tiempo automarginándose para poder mantener pura, de alguna manera, en la idea de pureza, me parece no contaminada, no tocada por el basureo o el uso utilitario del lenguaje, bien, y rescatando la palabra poética, que es la única palabra que él considera que existe, que es la única que da ser. Claro. Bueno, y hacia este final, digamos, he dejado una parte de la entrevista que antes les contábamos, donde Gómez Hatín propiamente hace una poética, es decir, un entendimiento de qué sería la poesía para él, ¿no? Cuáles son sus percepciones estéticas del arte en general. El periodista Harold Alvarado Tenorio le pregunta, después de estos ires y venires, ¿cuál es su concepto de poesía? A lo que Gómez Hatín, y esto la verdad vale la pena escucharlo, responde: como poeta pasional que soy, que me padezco, es mi problema trascendental la coherencia del poema. Siempre he envidiado la perfección conceptual de Machado o de Borges. Considero la poesía como un arte del pensamiento que incluye la filosofía. Es el arte supremo del pensamiento, es el pensamiento vivido, trascendente e inconsciente, lo que agrava más su dificultad. Lo que otorga el verbo a los pueblos. La relación tradicional desde el hombre primitivo y su lenguaje ha sido esencialmente poética. La poesía es el pensamiento en su esencia primigenia, es el pensamiento mismo. Soy un poeta que aspira a un rigor conceptual que me permita mostrar o demostrar una realidad.
y a veces todo en una autonomía absoluta de la poesía. Odio con miedo cualquier estética programática. Quiero para mis compañeros poetas esencialmente la libertad. Aspiro a mi obra a una claridad misteriosa, a un misterio que trate de dilucidarse a sí mismo, a una forma que se invente, no premeditada sino meditadamente, a un entronque con los grandes maestros, mis maestros de siempre. Platón, a quien considero incluso superior a Homero, más un poeta que un filósofo. Villon, que tanto fue amado por mi padre, mi adorado Rimbaud, Whitman, mi maestro moral en muchos aspectos, Machado, Cavafis, Pessoa, Borges y Paz. Qué bueno que diga de Whitman mi maestro moral. Yo quiero a ese maestro para, en todo caso, no soy muy apegado a la moral, pero si hubiese algún maestro moral elegiría a Whitman. Bueno, y hemos dejado para el final un audio que tiene mucho valor. La verdad que no se escucha muy bien, pero es el propio Gómez Hatín leyendo en el Festival Internacional de Poesía Medellín, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y de la historia de Latinoamérica. No tengo exactamente, era lo que yo quería recién buscar, el año en que Gómez Hatín lee desde el Festival de Medellín. Es muy impresionante verlo, véanlo, se lo ve golpeado al hombre ahí, pero tiene una gran escena igualmente leyendo precisamente un texto sobre su mamá. Se llama Lola Hatín el texto. En la misma entrevista a la que hemos hecho referencia, habla cosas interesantísimas en torno a su mamá. Pero bueno, hemos querido dejar esto para el final. No se escucha del todo bien, pero vale la pena. Hay un valor anecdótico en esta poesía recitada por Hatín, porque en realidad él prácticamente estaba viviendo en la calle. Sí, en los últimos años tiene amigos, admiradores que lo rescatan un poco, y ya él llega a ese recital sin lentes, sin libros de él, y al comienzo estaba como medio perdido, no sabía muy bien dónde estaba parado, y le dicen, bueno, que él había ido ahí para leer, lo habían invitado a leer, y bueno, no tenía lentes, se excusa, y bueno, entre toda la gente del público empiezan a mandarles lentes, y él se los va probando. Sí. Y bueno, a ese nivel de desapego o de inopía, digamos, en él, ¿no? Digamos, no tenía nada. Es el tercer Festival Internacional de Poesía Medellín. No tenemos aquí el año, pero tiene que haber sido por ahí, cerca de su muerte, cerca del 97. Bueno, ahí vamos, escuchamos eso. Lola Hatín, más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte, y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida, la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertado. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez y la muerte, el tiempo inacabable. Cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo, este verso. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor.
Y bien amigos, prontos a la despedida, aún es tiempo de volver unos instantes nuestra atención y escuchar. Considero la poesía como un arte del pensamiento que incluye la filosofía. Es el arte supremo del pensamiento, es el pensamiento vivido, trascendente e inconsciente, lo que agrava más su dificultad, lo que otorga el verbo a los pueblos. La relación tradicional desde el hombre primitivo y su lenguaje ha sido esencialmente poética. La poesía es el pensamiento en su esencia primigenia. Es el pensamiento mismo. Se trata de Raúl Gómez Hatim, esta noche en Contemporáneos, quien nos decía esto último. Bueno, terminó el programa, terminó Contemporáneos, del otro lado del vidrio. Ha estado Darío Figueroa. Muchas gracias, hermano. Un placer. Buenísimo. Un placer para conocer, intentar aprender y bueno, después vamos. Tal cual. De intervenir, de opinar. Eso, y esa es la idea de Contemporáneo, una presentación. No es muy lindo conocer, porque obviamente uno no conoce, por lo menos yo, no conocía de este autor y está bueno, está muy bueno. Dale, bárbaro. Ahí se cumple la idea del programa, porque es esa, es presentar y dejar alguna inquietud, alguna dejarla cosita picando. ahí. Exactamente, esa es más o menos la idea. Compañero Grasso. No, me parece que hay que darle una vuelta a ciertos autores que, si bien son autores conocidos para cierto público, está bueno por ir indagando. Y hay muchísimos poetas muy intensos en lengua española, poetas latinoamericanos que tienen más trascendencia de lo que creemos. Y hay que darle una búsqueda. Y que tienen una poética muy profunda y que también han hecho escuela. Así es. Bueno, hemos estado entonces esta noche con Raúl Gómez Hatim. Bien, para el próximo programa, ¿qué tenemos? Lo que viene. Va a ser Briante, el hombre que cayó de una escalera. Qué garrón. Exacto, Briante, el gaucho metafísico. Miguel Briante, mirá vos, el otro día, creo que así vino, salía ahí en un gran programa que hay en la TV pública, un programa de política internacional. Claro, la incógnita de División 7. Salía ahí en la fotito Briante, era difícil de sacarlo. Bueno, vamos a tener a Miguel Briante el próximo lunes es feriado, ¿no, Darío? Bueno, el próximo capítulo de Contemporáneos, que no sé si será este lunes o el próximo, estaremos con Miguel Briante y todos sus textos y cositas de su vida son súper interesantes. Bueno, muchas gracias, che. No sé si hay alguna gacetilla que pasar, algún evento preprogramado. No sabemos nada. No sabemos nada. Bueno, lo que sabemos es que le damos las gracias a todos por su buena onda, por su atención, y nos encontramos el próximo lunes o el próximo lunes con otro apasionante capítulo de Contemporáneos. Si no lo olviden, hoy con nosotros estuvo Raúl Gómez Hatim.